Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Cárdenas. Voy a explicar lo que es el método de Gauss para la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros tuviéramos un sistema de ecuaciones lineales, lo pudiéramos representar con varias incógnitas. En este caso, tenemos incógnitas en X, en Y y en Z, y tenemos tres ecuaciones lineales. Cada una de ellas pues representa una posible forma de encontrar una solución para encontrar un valor. Si nosotros conjuntáramos esas tres ecuaciones, nosotros podemos convertir ese sistema de ecuaciones en lo que es una matriz. Para hacerlo quedaría de esa forma. Si se fijan en esta forma de representación, nosotros vamos a encontrar que los elementos que tengamos en esta columna van a representar a todos los valores que se requieren para lo que es la variable X. La columna siguiente va a representar a los valores que se requieren para la variable Y. En este caso es un 4, un 5, y cuando la Y se encuentra sola, se le agrega el número 1. Y de igual forma la siguiente columna representa todos los valores de Z, que en este caso tenemos un 6, un -2 y un 0. Ahora, lo que nos queda de esta parte de la matriz, nosotros lo conocemos como la solución de las ecuaciones, que tenemos -4, 1 y 35. Y los colocamos en el orden de acuerdo a cada ecuación. Por ejemplo, todos los valores que pongamos en el renglón 1 van a pertenecer a la ecuación 1. Todos los valores del renglón 2 van a pertenecer a la ecuación 2. Y también todos los valores que tengamos al final van a pertenecer a la ecuación 3. De igual forma, podemos trabajar con tres reglas que son indispensables. Una de ellas dice que podemos multiplicar toda una fila por un escalar. Otra regla dice que podemos sumar o restar filas. Y hay otra regla que dice que podemos eliminar algunas filas entre ellas mismas. Entonces veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Si estamos hablando de la primera regla, podemos multiplicar una fila por un escalar. En este caso se escribe la instrucción renglón 1 por -5. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a agarrar esos cuatro elementos que tenemos en el renglón 1 y todos esos elementos los vamos a multiplicar por 5. ¿Cómo quedaría representado? Empezamos con el primer número, que es el 2, y lo vamos a multiplicar por -5. Este número -5 va a ser constante para todos los números. Entonces lo que vamos a hacer es columna tras columna ir agregando el número que estemos tomando de referencia. Después del 2 sigue el -4. Entonces en la siguiente representación tendríamos el -4 multiplicado por -5. El siguiente número pues es el 6 y lo tendríamos representado de la misma manera. Entonces, si se fijan, estamos haciendo que cada uno de los elementos, columna 1, columna 2, columna 3 y la columna de resultados, se multiplique por -5. Ya que identificamos esas operaciones, lo que procede ahora es realizar las operaciones. 2 por -5, 2 por 5, 10, más por menos, menos, y su resultado nos va a dar -10. Siguiente operación, -4 por -5. Primeros signos, menos por menos, se convierte en positivo por la ley de los signos, y 4 por 5, 20. En la siguiente expresión, 6 por -5, nos queda un número negativo y 6 por 5 nos da 30, por lo tanto sería -30. Y finalmente, -4 por -5 nos genera un 20, que ya es como lo habíamos explicado anteriormente. ¿Qué pasa cuando obtenemos estos resultados? Pues estos resultados los vamos a colocar donde utilizamos los valores que
con los que representamos la ecuación. Entonces cada uno de ellos se va a colocar en la posición de donde salió la operación que los generó. Y en este caso la matriz nos quedaría así. Entonces si se fijan, el menos 10 ocupó la primera columna, el 20 la segunda columna, menos 30 la tercera columna y el 20 la columna de resultados. Y es así como esta matriz cambió el renglón 1 de tener un 2, ahora se convirtió en un 10 mediante la multiplicación de una fila por un escalar. Ahora, podemos sumar o restar filas. En este caso, por ejemplo, podemos decir que vamos a sumar la fila 1 con la fila 2. Para que suceda esto, la fila, la que ponemos primero, la que escribimos en el primer orden, es el término que no cambia. Entonces, es el término que cambia. Entonces, todo el renglón 1 va a cambiar porque a ese renglón 1 le vamos a sumar el renglón 2. Si se fijan, aquí los puse ambos de color rojo. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Este número que tenemos aquí del renglón 2 lo vamos a sumar con ese número del renglón 1. En ese orden, columna con columna y así sucesivamente. Entonces, si empezamos con la columna 1, vamos a sumar el renglón 1 más renglón 2. Entonces escribiríamos 2 más menos 3, porque el menos 3 es negativo. Luego, si nos vamos a la columna 2, aquí tenemos dos valores y los vamos a sumar. Entonces, primero el del renglón 1, que sería menos 4, y en el renglón 2 tenemos el 5. Nos vamos con la columna 3, y en la columna 3 también tenemos dos valores, el 6 y el menos 2. Y finalmente en la columna de resultados tenemos menos 4 más 1. Haciendo las operaciones, 2 más menos 3 se representa como 2 menos 3 y nos queda una cantidad negativa de menos 1. Luego menos 4 más 5 nos va a quedar una cantidad positiva de 1. Y 6 menos 2 nos queda 4 y menos 4 más 1 nos queda menos 3. Esos valores los vamos a sustituir en lo que es la columna 1 de la matriz y nos quedaría expresado de la siguiente forma. Y ahí estamos obteniendo una modificación en la fila 1 debido a que a esa fila 1 le sumamos la fila 2. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos la misma matriz propuesta, pero ahora la operación dice que al renglón 3 le vamos a restar el renglón 2. Entonces vamos a empezar con la primera columna. En la columna 1 tenemos en el renglón 3 el 10 y en el renglón 2 tenemos el menos 3. Entonces escribimos el primero menos 10 y luego signo menos y luego ponemos el siguiente valor. Entonces si se fijan, aquí tenemos dos signos negativos. Seguimos con la siguiente columna que tenemos el 1 y el 5. Entonces sería renglón 3 tenemos el 1 menos en el renglón 2 tenemos el 5 y nos quedaría como 1 menos 5. Siguiendo ese orden, renglón 3 tenemos 0 menos renglón 2 menos 2. Y finalmente, renglón 3 tenemos 35 y renglón 2 tenemos 1. Entonces sería 35 menos 1. Haciendo las operaciones, menos por menos en la primera columna sería 10 más 3 nos quedaría 13. 1 menos 5, 4. 0 menos menos 2, menos por menos más, 0 más 2, 2. Y 35 menos 1 nos quedaría 34. Y como dice que el que va a cambiar es el renglón 3, que es el que escribimos primero, los primeros dos renglones, este y este, van a quedar tal cual, y el que se modifica es el renglón 3. Y nos quedaría el resultado de esta forma. También dice que podemos eliminar renglones entre sí. Por ejemplo, aquí decimos que el renglón 3 le vamos a eliminar 5 veces
el renglón 1. Entonces el que va a cambiar para nosotros es este renglón 3. Y al renglón 1 le vamos a multiplicar por 5. De tal forma que ahí seleccionamos el renglón 3. Y al renglón 5 cada uno de sus elementos lo vamos a multiplicar por 5. Porque aquí nos lo está diciendo. 5 por renglón 1. Entonces tendríamos 2 por... lo vamos a escribir completo. Sería siguiendo este orden. Renglón 3. En el renglón 3 tenemos 10. Luego sigue menos 5. Aquí está menos 5. Que va a multiplicar al renglón 1. Entonces en la columna del 10 tenemos el 2. Por lo tanto sería 10 menos 5 que multiplica al 2. Y de esa manera se escribe la primera operación. Siguiendo con ese orden, los que van a interactuar ahora es el 1 y el menos 4. El 1 lo vamos a escribir aquí donde dice R3 y el menos 4 lo vamos a escribir aquí donde dice R1 y quedaría expresado de la siguiente forma. 1, que es el renglón 3, menos 5, que va a multiplicar a R1, que sería menos 4. Siguiendo con la siguiente columna, tendríamos que interactuar el 0 y el 6. Entonces el 0 es el renglón 3, sería 0 menos 5 por 6. Y finalmente tendríamos en la última columna de resultados 35 menos 5 que multiplica al 4, que es el que corresponde a la columna del renglón 1. Haciendo las operaciones, menos 5 por 2 tenemos menos 10 y nos quedaría 10 menos 10. En la siguiente tendríamos la multiplicación de menos 5 por menos 4, menos por menos más, entonces nos quedaría 1 menos 20. En la siguiente columna tendríamos 0 menos 5 por 6 menos 30. Y finalmente en la última columna 5 por 4, 20, 35 menos 20. Haciendo las operaciones, 10 menos 10 nos da 0 y 1 menos 20 por menos sería 1 más 20 nos da 21, 0 menos 30 nos da menos 30 y 35 menos 20 nos da 15. Estos últimos 4 números los vamos a escribir en el renglón 3, en esta parte. Y de esa forma obtenemos nuestra matriz ya modificada, que ya sería con los valores obtenidos. Ahora, ¿para qué es necesario conocer todos estos valores, estos procedimientos y estas reglas? Si nosotros quisiéramos determinar cuánto vale x, y, z de un sistema de ecuaciones lineales, vamos a utilizar un método que se llama de eliminación gaussiana. Este consiste en operar sobre la matriz ampliada del sistema hasta que encontremos algo que se llama forma escalonada, que es una matriz triangular superior. Si se fijan, aquí tenemos una representación donde tenemos valores en X, valores en Y tenemos valores en Z. Y aparte tenemos nuestra columna de resultados. Cuando utilicemos este procedimiento llega a su fin cuando encontremos en la columna X 2 ceros y en la columna Y encontremos otro 0. Independientemente que en el pivote de aquí tengamos o no tengamos 1, prácticamente con que tengamos este triangulito ya resuelto de forma escalonada con ceros, ya podemos obtener los resultados de X, Y, Z, como se va a ver a continuación. Tenemos un ejemplo propuesto, tenemos ese sistema de ecuaciones lineales, valores en X, Y, Z, y nosotros lo podemos escribir de esta manera como en una matriz. ¿Qué es lo que queremos hacer? Para poder usar el método de Gauss ocupamos tener un pivote. En este caso aquí tenemos un 2 y lo queremos convertir a 1. Para convertir a 1, la única forma dentro de las 3 reglas es que
lo multipliquemos por un escalar, en este caso es un medio. También eso equivale a que dividamos todo ese renglón entre 2. Y esa sería la instrucción. Recuérdense que el primer valor que pongamos es el que va a cambiar. Ok, ¿cómo quedarían esas operaciones? Empezamos con el primer número. En este caso tenemos el 2 y pues lo dividimos entre 2. Seguimos con la siguiente secuencia y tenemos el menos 4, lo dividimos entre 2. Siguiente secuencia tenemos 6, dividimos entre 2 y finalmente el menos 4 lo dividimos entre 2. Cuando hacemos las operaciones 2 entre 2 nos da 1, menos 4 entre 2 nos da menos 2, 6 entre 2 nos da 3, menos 4 entre 2 nos da 2. Como el renglón 1 es el que va a cambiar, vamos a escribir esos nuevos valores en la matriz. Estos de aquí no se van a modificar. Lo único que se va a modificar va a ser el renglón 1 y quedaría escrito de esta forma. Si se fijan, nosotros ya obtuvimos un resultado con la operación y lo que se modificó fue la fila 1. Ahora, el siguiente paso consiste en hacer que este número, menos 3, se convierta en un 0. Para que este se convierta en 0, vamos a hacer una operación que se llama R2 más 3 veces el renglón 1. Entonces vamos a multiplicar el renglón 1 por 3 y empezamos con el primer término. El 1 multiplica por 3, el menos 2 multiplica 3, el 3 multiplica el 3 y finalmente el menos 2 que está en la columna de resultados multiplica el 3 y hacemos las operaciones. 3 por 1 3, menos 2 por 3 menos 6, 3 por 3 9, menos 2 por 3 tenemos menos 6. Estos valores que obtuvimos no se escriben dentro de la matriz, nada más nos sirven para sumarlos al renglón 2, porque ya esos representan esta parte de la ecuación que fue el 3 veces multiplicar al renglón 1 y empezamos a escribirlos. Entonces el renglón 2, este primer valor lo sumamos con el primer valor que obtuvimos aquí y nos queda menos 3 más 3. El siguiente valor, que es el 5, lo vamos a sumar con el siguiente valor que obtuvimos, que sería menos 5 más 6. El siguiente valor, que es el menos 2, lo vamos a sumar con el siguiente valor que obtuvimos, que es el 9, y finalmente el último valor, que es el 1, lo vamos a sumar con el valor que es el menos 6 y nos ponemos a hacer las operaciones. Menos 3 más 3 nos va a dar 0, menos 5 menos 6 nos genera menos 11 y menos 2 más 9 nos da 7 y 1 menos 6 nos da 7, nos da menos 5. Aquí voy a recapitular, aquí es más 5, si se fijan es positivo, más 5 menos 6 nos va a dar el valor de menos 1. Entonces ahí fue un detalle de escritura, entonces lo voy a dejar aquí positivo. Y esos valores nos va a generar en la matriz que quede modificado. Si se fijan ahora ya tenemos el 0 que queríamos en esta parte. Ahora lo que sigue es tratar de generar nuestro triangulito. Y de nuestro triangulito pues nos falta hacer que este sea 0 y que este sea 0 también. De esta forma seguiríamos el procedimiento. Este valor que tenemos aquí, que es el 10, lo vamos a convertir a 0. Entonces para convertirlo en 0 vamos a decir que el renglón 3, que es todo este renglón, lo vamos a restar 10 veces el renglón 1. Por eso es la razón de estos pivotes, para que nos faciliten hacer estas operaciones. Y hacemos el procedimiento
como lo hicimos anteriormente. Agarramos el renglón 1 y lo multiplicamos por 10. Entonces 1 por 10, luego el siguiente número es menos 2 por 10, siguiente columna 3 por 10 y finalmente la columna de resultados menos 2 por 10. Y hacemos las operaciones: 1 por 10, 10, menos 2 por 10 tenemos menos 20, 3 por 10, 30 y menos 2 por 10 tenemos menos 20. Estos valores, como lo veníamos viendo, no los vamos a meter a la matriz, los vamos a sumar directamente con los valores del renglón 3. Entonces escribe primero este valor y luego el signo menos y luego se escribe el siguiente valor, porque es renglón 3 menos 10 veces el renglón 1. Ya hicimos 10 veces el renglón 1, entonces lo sumamos. El primer valor es 10 y le restamos el 10 que obtuvimos en la columna 1. Siguiente valor es 1, le restamos menos 20 que obtuvimos en la columna 2. El siguiente valor es 0, le restamos 30 que obtuvimos en la columna 3. Y en los resultados 35 le vamos a restar menos 20 que obtuvimos en la columna de resultados. Hacemos operaciones: 10 menos 10, 0, 1, y ese va a restar a menos 20, menos por menos más, y quedaría 1 más 20, 21. Siguiente columna: 0 menos 30, menos 30, y finalmente 35 menos 20, menos por menos más, 35 más 20, 55. Y estos valores hacen que cambie el renglón 3, quedándonos de esta manera. Y para que se convierta en un triangulito de puros ceros, nos falta que este 21 se convierta en 0. Entonces para eso vamos a hacer algunas operaciones. Nos conviene hacer que este menos 1 se convierta en número positivo. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 todo ese renglón y nos quedaría de la siguiente forma: 0 por menos 1, el siguiente menos 1 por menos 1, 7 por menos 1 y menos 5 por menos 1. Entonces al hacer operaciones, 0 por menos 1 nos da 0, menos 1 por menos 1 obtenemos el 1 positivo, 7 por menos 1 tenemos menos 7 y finalmente menos 5 por menos 1 tenemos 5 positivo. Reescribimos nuestra matriz y nos queda de esa forma. Al escribirlo de esa forma ya es más fácil para nosotros hacer la última operación. Nos dice que renglón 3 le vamos a restar 21 veces el renglón 2. Entonces hacemos primero el renglón 2 por 21 y nos quedaría de esta forma los 4 elementos: 0 por 21, 1 por 21, menos 7 por 21 y 5 por 21. Al hacer las operaciones, 0 por 21 nos da 0, 1 por 21 nos da 21, y en el siguiente menos 7 por 21 menos por más menos nos da menos 147, y finalmente 5 por 21 nos va a generar 105. Estos números, acuérdense que no entran en la matriz, nada más nos sirven para hacer la operación directa. Entonces vamos a escribir primero renglón 3, luego signo negativo y luego escribimos el valor que obtuvimos en la columna. Entonces el primero sería 0 menos 0, ahí nos va a dar 0. Luego sigue 21 menos el valor que obtuvimos, que es acá otro 21. Y luego el siguiente es menos 30 menos 147 que obtuvimos aquí. Y finalmente 55 menos 105. Haciendo operaciones: 0 menos 0 es 0, 21 menos 0 es 0, menos 30 y menos, como se resta un número negativo, sería menos 30 más 147, tendríamos 117 positivo. Y finalmente 55 menos 105 obtendríamos el valor de 50. Y el método de Gauss termina cuando prácticamente nuestro triangulito nos representa esa cantidad de ceros. Ahora veamos qué es lo que sigue para solucionar el sistema de ecuaciones.
si nosotros queremos conocer cuánto vale z, lo primero que vamos a hacer es que este sistema de ecuaciones vuelva al estado que lo generó, donde tenemos variables en x, en y y en z. Y empezamos con esta parte de la formulita y vamos a despejar a z. Si se fijan aquí, el 117 nos está estorbando y está multiplicando a z. Una forma para eliminarlo es enviarlo al otro lado de la ecuación haciendo la operación contraria. ¿Qué quiere decir? Que nos va a quedar z despejado de este lado y del otro lado nos va a quedar este número 50 y aquí va a pasar el número que estamos multiplicando y nos quedaría representado de esta forma. Y z va a tener un valor de menos 0.427. Yo voy a utilizar solamente tres decimales. Ahora lo que vamos a hacer, este valor que obtuvimos de z, lo vamos a sustituir en esta ecuación para después conocer el valor de y. ¿Cómo se va a hacer esta sustitución? Entonces trasladamos la ecuación y la escribimos tal cual, pero donde hay una z, ahora vamos a poner el valor que se obtuvo, es decir, el menos 0.47. Y hacemos las operaciones. Aquí menos por menos va a quedar más y 7 al multiplicarlo por 0.47 nos da 2.991. Ahora lo que queremos es que nos quede despejado este y. Para que nos quede y solo, si se fijan, está sumando con este valor. Si yo lo mando hacia el otro lado, lo voy a mandar restando y nos quedaría de esta forma. Y es igual a 5 menos 2.991. Al hacer las operaciones nos va a quedar y es igual a 2.009. Y si se fijan, ya conocemos z y si se fijan, ya conocemos y. Ahora vamos a sustituir esos dos valores en la última ecuación y nos quedaría representado de esta forma. X es igual a menos 2y, entonces aquí vamos a trasladar el valor de y, más 3z, entonces ahí vamos a trasladar el valor de z y vamos a hacer las operaciones. Hacemos la multiplicación y nos quedaría x menos 2 por 2.09 sería menos 4.018 y 3 por menos 0.427 sería menos 128. Estos dos números los vamos a sumar y nos quedaría menos 4.018 menos 1.281 nos da menos 5.299. Y como queremos conocer x, este valor está restando y lo vamos a pasar hacia el otro lado sumando y nos va a quedar de esta forma. X es igual a menos 2 más 5.299. Si hacemos la suma, nos va a quedar x igual a 3.299. Y ya conocemos cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. La última parte que nos falta es validar esos valores en la ecuación. Los podemos sustituir en la ecuación 1, en la ecuación 2 o en la ecuación 3. Entonces, para este caso yo utilicé la ecuación 3. Dice que es 10 por x. Entonces el valor de x es 3.299. Lo pongo aquí. Luego dice que es más y. Y vale 2.09. Entonces lo pongo ahí. Y dice que 0z. Entonces aquí va el valor de z. Entonces esto se va a convertir en 0 prácticamente. Hacemos esta operación. 10 por 3.299 nos da 32.099 más 2.099 nos da 34.999, que es muy cercano al 35 por una milésima. Y pues eso sería todo con respecto a este tema. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado el video.